Muy buenas. Vamos allá con el tema de la fibromialgia. La fibromialgia es una afectación crónica de etiología desconocida caracterizada por dolor crónico y también por fatiga, por hiperalgesia, por alodinia, por mucho malestar y por muchos síntomas que luego veremos que hace que la vida de las pacientes con fibromialgia pues muchas veces vea deteriorada su calidad de manera muy importante. Hace años se hablaba de los 11 puntos dolorosos, seguro que os suenan. Hoy en día esto ya no está tan usado, pero sí que quiero transmitiros que el principal síntoma de la fibromialgia es el dolor. Las pacientes, y digo las porque en el 99% de los casos son mujeres, tienen mucho dolor y una grandísima hiperalgesia prácticamente con el roce. La realidad es que en práctica clínica hoy no tenemos pruebas que evidencien, que objetiven daño orgánico, y eso hace que muchas veces el diagnóstico de fibromialgia pues sea muy frustrante, tanto para el paciente como para los médicos, la realidad. No tenemos herramientas para objetivar nada y eso pues yo creo que a un facultativo pues le hace estar un poco perdido, ¿no? Eso no quiere decir que a nivel de investigación no haya estudios que no demuestren que las pacientes con fibromialgia sí que tienen áreas del dolor a nivel del sistema nervioso central que se activan cuando no deberían activarse, de manera que esas áreas del dolor muchas veces solo con el roce ya se activan cuando en personas normales no lo hacen. Esto hace pensar que quizá en algunos años sí que haya pruebas que permitan diagnosticar la fibromialgia, pero a día de hoy la realidad es que para llegar a un diagnóstico de fibromialgia todas las pruebas complementarias van a ser normales. El síntoma más importante, como digo, es el dolor y es como suele empezar la enfermedad. Suele tener dolores en todos los lados, asociada a mucha fatiga, incapacidad para hacer cosas y sensación, pues también como un poco ánimo depresivo, ¿no? Los criterios de fibromialgia antiguos, los que se usaban antes, se basaban básicamente en eso, en el tema del dolor. Ahora está cambiando bastante y los últimos criterios que salieron, como veis, no solo se centran en el dolor, que es un criterio más, sino también se centra mucho en la fatiga, en el sueño, en que haya problemas cognitivos y como veis hay una batería tremenda de síntomas que pueden aparecer en las pacientes con fibromialgia. A esto se suma que se hacen pruebas complementarias y son negativas. O sea, normalmente se pide una analítica completa con restantes de fase aguda, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación, fibrinógeno, por definición son negativos de la fibromialgia. Se hacen radiografías de articulaciones dolorosas, no se ven erosiones en las manos, por supuesto, no se ve afectación de la columna sacroiliaca, no se ve nada de la radiografía. Se hace ecografía, no se ve actividad Doppler. Se hace incluso resonancia, no se ve sinovitis, no se ve nada. Y eso hace que al final acaba llegando a que no encontramos ninguna patología inflamatoria articular. Y muchas veces es eso lo que acabamos poniendo, porque el diagnóstico de fibromialgia es una enfermedad tan poco conocida, pues a veces cuesta ponerlo. Entonces, pues muchas veces la misión fundamental tiene que ser descartar patología, sobre todo inflamatoria, articular, y en el caso de no llegarse a ninguna patología inflamatoria articular, pues bueno, se podría llegar a poner, en el caso de cumplir criterios, un diagnóstico de fibromialgia. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con varias patologías, no solo por la clínica, sino también porque a veces, porque se parecen los nombres, pueden confundir, ¿no? Muchas veces a mí me han dicho sobre una paciente con polimialgia que tiene fibromialgia, o incluso con polimiositis que tiene polimialgia. Entonces, quiero que tengáis bien presente estas tres enfermedades y las distingáis muy bien: la polimiositis, la polimialgia reumática y la fibromialgia. La polimiositis es una enfermedad dentro del espectro de las enfermedades autoinmunes y como tal pues aparece sobre todo en gente joven, mujeres jóvenes y bueno, al ser una enfermedad autoinmune pues tiene todo lo característico de ella. Tiene anticuerpos, tiene afectación importante sistémica, etcétera, etcétera. Miositis quiere decir inflamación muscular y la inflamación muscular se transmite en práctica clínica como debilidad muscular. Y eso es importante. Los pacientes con polimiositis no pueden levantar los brazos, les cuesta subir escaleras, incluso les cuesta mantener la cabeza recta. Como enfermedad sistémica puede tener afectación pulmonar, puede tener afectación del esófago, que produce disfagia, y los músculos están realmente afectados. Por ello, tiene elevación de las enzimas musculares, CPK, aldolasa. La biopsia tiene un patrón miopático, es decir, sí que la biopsia del músculo se ve afectada y, bueno, por supuesto tiene inflamación en la clínica.
¿Cómo se trata? Pues como una buena patología autoinmune con glucocorticoides más o menos inmunosupresores. La respuesta suele ser muy buena, el problema que hay recaídas. Por otro lado tenemos la polimialgia reumática. Polimialgia, duele, hay dolor y reumática. Es una enfermedad inflamatoria. Realmente la fisiopatología es una bursitis subacromial subdeltoidea que hace que los pacientes no puedan subir los brazos, pero no por debilidad, sino por dolor, por franco dolor en los hombros y también en la cintura pelviana. Y ese es el síntoma cardinal. Lo único que veremos alterado es la VSG, la PCR, que hay inflamación a nivel sistémico, pero el músculo, que por supuesto nunca se biopsia, está estrictamente normal, el electromiograma, si lo hiciéramos, sería normal, las enzimas musculares, por favor, siempre son normales de la polimialgia reumática. Como es una enfermedad dentro del espectro de lo inflamatorio, y hemos dicho en algún tema que lo inflamatorio con pequeñas dosis de corticoides mejora mucho, pues es lo que ocurre en la polimialgia. Apenas con 15 miligramos de prednisona, los pacientes de polimialgia reumática tienen una respuesta impresionante. De hecho, yo creo que es la enfermedad con mejor respuesta en reumatología. Apenas a los 3-4 días de empezar el tratamiento con corticoides, el paciente te viene a tu consulta agradecidísimo que llevaba 6 meses con un dolor tremendo y ahora está fenomenal. Recordad, importante para atención primaria, la relación de la polimialgia reumática con la arteritis temporal, arteritis temporal, cefalea de Orton. En los pacientes con arteritis aparece más polimialgia y en los pacientes con polimialgia aparece más arteritis que en la población general. Recordad, la arteritis es una afectación de la carótida y sus ramas, de 3 ramas principalmente, que eran la arteria oftálmica, la arteria temporal y la arteria mandibular. Por eso daba los síntomas de cefalea por la arteria temporal, de neuritis óptica con ceguera por la arteria oftálmica y de claudicación mandibular por la afectación de la arteria mandibular. Recordamos la afectación concomitante con la polimialgia reumática. Y por otro lado, de otro color, no tiene nada que ver, aparece la fibromialgia, que aunque acabe en mialgia por los dolores, como digo, no tiene nada que ver. Hemos dicho, mujeres jóvenes, dolor y fatiga e incapacidad funcional por esta fatiga. Todas las pruebas complementarias son característicamente normales. A diferencia de las dos enfermedades previas que responden bastante bien o muy bien al tratamiento, la fibromialgia, la realidad es que no responde a ningún tratamiento a día de hoy. Están aprobados 3 antidepresivos para su abordaje, pero la respuesta no suele ser demasiado buena. Ahora veremos lo que hacer. Importantísimo la información a las pacientes, informar de la realidad, de que es una enfermedad que todavía queda mucho por conocer y que no hay ningún tratamiento que sea la panacea, para no crear falsas expectativas y sobre todo para no usar tratamientos que se ha demostrado repetidamente que no funcionan, como por ejemplo los opiáceos mayores que están contraindicados o los corticoides. Dicho esto, pues claro que habrá que tener una estrategia terapéutica, que será animar a la paciente a hacer lo que se llama cope with the disease, a tirar para adelante lo mejor que pueda con la enfermedad. ¿Cómo? Pues con actividad física, que se ha visto que es de las cosas que más mejora, con psicoterapia, que también ayuda a mejorar la fibromialgia, y luego con algunos de los 3 fármacos aprobados, como la nitricilina, que reduce el dolor, la fatiga, mejora el sueño y produce sensación global de mejoría, y la ciclobenzaporina, que aunque es un relajante muscular, reduce el dolor, también está aprobado en Estados Unidos. Amitriptilina, duloxetina y ciclobenzaporina. Se pueden probar otros fármacos, pero por favor evitamos opiáceos mayores, evitamos corticoides y AINES solo en casos esporádicos, ciclos cortos, para no producir más daño que mejoría. Con esto recordamos la fibromialgia a día de hoy, una patología de un abordaje difícil a nivel médico, en la que yo creo que tenemos que ser muy cautelosos, también ser pacientes con todos los que la sufren, porque es una patología que deteriora mucho la calidad de vida y bueno, pues esperemos que en algunos años tengamos más herramientas para ello. Mucho ánimo con ello, seguimos.